Coronel Carlos, de 58 años, avanzó con una determinación que el tiempo y las batallas habían esculpido en su alma. Su cabello, ahora mayormente gris, enmarcaba un rostro surcado por cicatrices, cada una un silencioso testimonio de enfrentamientos pasados. Su porte era imponente, la espalda recta, la postura firme, un reflejo de disciplina férrea. Los ojos de Carlos, de un azul profundo, albergaban una mezcla palpable de resuelta determinación y una punzante nostalgia. A su lado, Rex, su fiel labrador de pelaje dorado, caminaba con una atención casi humana. Sus orejas se movían ligeramente, captando cada susurro del ambiente, su olfato evaluando el aire cargado. El coronel entró en el imponente esqueleto de una antigua fábrica, un lugar abandonado que para él era un mausoleo de recuerdos. Aquel edificio guardaba las sombras de un pasado oscuro, uno que él había intentado borrar de su mente durante décadas. El aire dentro de la fábrica era denso, pesado, con el olor a óxido, humedad y el polvo de años. Rayos de luz delgados y pálidos se filtraban a través de las ventanas rotas y sucias, dibujando figuras fantasmales en la atmósfera y haciendo visibles las partículas de polvo que danzaban en el aire inmóvil. El eco de sus pasos resonaba en la vasta nave industrial, mezclándose con el leve crujido de la madera y el metálico gemido de estructuras lejanas, sonidos que sugerían algo moviéndose en la penumbra más allá de su vista. Carlos se detuvo en el centro de lo que alguna vez fue la línea de producción principal. Entre los escombros y la maquinaria oxidada, algo inusual captó su atención. Semioculta bajo una capa de suciedad, descansaba una antigua fotografía. Enmarca su superficie empolvada, ocultando los rostros y el escenario que representaba. No encajaba. Era un anacronismo discordante en aquel paisaje de olvido industrial. El coronel se agachó, la recogió con cuidado su mente, ya inmersa en una creciente pregunta. ¿Qué otros secretos olvidados y enterrados podría revelar esta fábrica sobre su propio pasado, sobre su propia historia? Carlos levantó la fotografía con mano temblorosa, limpiando cuidadosamente el polvo y la suciedad que ocultaban la imagen. A medida que los rostros en la instantánea se revelaban, una oleada de recuerdos, ajenos pero extrañamente familiares, lo invadió. Había un grupo de personas sonrientes, con atuendos que evocaban una época pasada, parados frente a lo que parecía ser una entrada a esa misma fábrica. Sin embargo, no reconocía a nadie. Un nudo se formó en su estómago. ¿Quiénes eran? ¿Qué conexión tenían con este lugar y, más importante, con él? Rex, percibiendo la creciente inquietud de su dueño, emitió un suave gruñido. Luego,
con un movimiento rápido y decidido, se desplazó hacia una esquina del centro de producción. Con su hocico, señaló una serie de marcas tenues y raspaduras en el suelo de hormigón que, como un rastro silencioso, se dirigían hacia una sala al fondo, cuya puerta de madera maciza parecía resistir el paso del tiempo. Estaba cerrada, custodiando algún misterio. El coronel sintió una punzada de vacilación. Enfrentar ese pasado latente, aunque aún indefinido, era un desafío a la paz que había construido laboriosamente durante años. Las cicatrices de su propia historia dolían al más mínimo roce, pero la imagen en su mano, los ojos expectantes de Rex y la urgencia implícita en las marcas del suelo lo empujaban hacia adelante. La verdad, o al menos un fragmento de ella, lo llamaba. Con un suspiro, Carlos siguió el rastro marcado por Rex. La puerta de madera no tenía cerradura visible, pero estaba encajada firmemente. Con un empujón calculado, la hizo ceder con un quejido, revelando una pequeña oficina. Allí, entre un escritorio cubierto de papeles polvorientos y un estante tambaleante, encontró un diario ajado, con las páginas amarillentas por el tiempo. Perteneció a un antiguo capataz de la fábrica. Al hojearlo, las palabras borrosas comenzaron a tomar forma, revelando secretos sombríos, historias de trabajadores explorados, de promesas incumplidas y de injusticias que habían quedado enterradas bajo el olvido. La fábrica no era solo un mausoleo de sus recuerdos, sino también de las vidas rotas de muchos otros. La curiosidad de Carlos se encendió, transformándose en una necesidad imperiosa. Necesitaba desentrañar toda la verdad. Pero antes de que pudiera continuar leyendo, un sonido seco y metálico, un golpe resonante y cavernoso retumbó desde lo más profundo de la fábrica, disipando el silencio denso y advirtiendo de una presencia, o quizás un peligro, más allá de la penumbra. El golpe seco y metálico se disipó lentamente, pero su resonancia cavernosa persistía en el aire, guiando a Carlos. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, dejó el diario sobre el escritorio polvoriento y avanzó con cautela hacia la oscuridad de la nave industrial. Cada paso era medido, cada músculo tenso, el peso de lo desconocido empujándolo hacia adelante. A su lado, Rex, con el lomo ligeramente erizado, emitía gruñidos bajos y olfateaba el aire con una intensidad febril. Sus ojos, ámbar fijos en la penumbra, señalando una presencia invisible que a él le resultaba inquietante. Carlos siguió el rastro olfativo de Rex, que lo condujo a una zona apenas iluminada por una rendija en el techo. Allí, entre los escombros y el metal retorcido,
algo brilló débilmente. Semienterrada bajo una capa de suciedad, encontró una llave de metal roída por el óxido pero aún reconocible. Parecía haber sido dejada allí con prisa. A su lado, un pequeño grupo de herramientas antiguas. Un martillo con el mango roto, unas tenazas oxidadas. Yacía como un testimonio silencioso de vidas pasadas y trabajos olvidados. Carlos recogió la llave, sintiendo el frío del metal contra su palma. ¿Qué secreto oculto abriría esta llave? Pertenecía a otro pasadizo, a una caja fuerte, a una verdad que esta fábrica había guardado celosamente durante décadas. Su mente se disparó, conectando la imagen de la fotografía con los lamentos del diario, y ahora con este objeto tan enigmático. La fábrica no era solo un receptáculo de su propia historia, sino un cofre de Pandora a punto de ser abierto. Mientras examinaba la llave, notó un trozo de papel amarillento sobresaliendo entre los mangos de las herramientas. Era una carta, visiblemente desgastada y rota por la mitad, con una caligrafía desvanecida por el tiempo y la humedad. Los fragmentos de palabras que pudo descifrar. Lo siento. Nunca quise que pasara. Perdónanos a todos. Resonaron en su mente, encendiendo un fuego de preguntas sin respuesta. ¿Quién la escribió? ¿A quién estaba dirigida? ¿Y qué era lo que el remitente lamentaba tan profundamente? La curiosidad de Carlos se transformó en una necesidad apremiante de desentrañar cada hilo de este tapiz oscuro. Justo cuando su mente se sumergía en las palabras borrosas, una voz profunda y áspera irrumpió en el silencio cargado de la fábrica, haciendo eco en el vasto espacio. Vaya, vaya, Carlos. Parece que los viejos fantasmas del pasado nos reúnen una vez más. Carlos se giró bruscamente, la llave y la carta apretadas en su mano. De las sombras emergió Augusto, un hombre de su misma edad, con el cabello escaso y una astucia calculada en sus ojos penetrantes. Era un antiguo rival, con quien había compartido un pasado complicado que prefería olvidar. La sonrisa que esbozó Augusto no alcanzó sus ojos, que escudriñaban el entorno con una mirada que Carlos conocía demasiado bien. «Augusto», respondió Carlos con voz tensa, intentando ocultar su sorpresa. «Qué sorpresa verte aquí. Supongo que la curiosidad te trae, como a mí». Augusto dio un paso adelante, su figura imponente proyectando una larga sombra. Curiosidad, Carlos, o quizás un interés más personal. Siempre estuviste un paso por delante, pero esta vez quizás yo tengo la ventaja. Esta fábrica guarda más secretos de lo que imaginas, y estoy aquí para desenterrarlos. ¿No es así? Sus ojos se posaron en la llave en la mano de Carlos.
una mezcla de reconocimiento y amenaza brillando en ellos. La tensión entre los dos hombres llenó el aire, cargada de viejas cuentas pendientes y nuevos misterios, dejando a Carlos preguntándose qué sabía Augusto y por qué su presencia en este mausoleo de recuerdos era tan ominosa. Carlos mantuvo la mirada de Augusto por un instante, la tensión entre ellos casi tangible. Esta vez, la ventaja es tuya, dices, replicó Carlos. Su voz, un susurro que no invitaba a la réplica. Ya veremos. Augusto solo sonrió enigmáticamente, permaneciendo inmóvil entre las sombras, sin hacer más movimientos. Carlos decidió no prolongar el enfrentamiento. La llave en su mano ardía, una promesa de respuestas que no podía ignorar. Rex, que había estado observando a Augusto con un gruñido bajo, ahora volteó su atención, sus orejas moviéndose en dirección a un pasillo lateral, más oscuro y silencioso que el resto de la nave. Emitió un ladrido suave, casi una súplica, y miró a Carlos, su cola moviéndose apenas, instándolo a seguir. Carlos asintió y siguió a Rex, adentrándose en la penumbra que Augusto parecía respetar. El aire se volvió más frío y el eco de sus pasos se apagaba, devorado por la oscuridad creciente. Al fondo, apenas visible bajo una luz tenue que se filtraba de alguna parte, se erigía una antigua puerta de metal, maciza y pesada, cubierta de óxido, que parecía guardada por el tiempo mismo. Estaba firmemente cerrada, custodiando algún secreto. Carlos se acercó, la mano extendiéndose hacia la cerradura. La llave que había encontrado encajó con una precisión casi mágica. Con un giro lento y un clic metálico que resonó en el silencio, la puerta se abrió un poco, revelando un espacio aún más oscuro detrás. El coronel empujó con cuidado y la puerta chirrió al abrirse por completo, desvelando lo que parecía ser una oficina de archivos. El lugar estaba abarrotado de estantes metálicos, repletos de cajas polvorientas y legajos amontonados. Un tenue rayo de luz se colaba por una pequeña ventana alta, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire inmóvil. Carlos, guiado por una mezcla de presentimiento y la silenciosa expectativa de Rex, se acercó a un viejo escritorio de madera. Allí, apilados descuidadamente, encontró una serie de documentos ajados y carpetas con membretes oficiales. Al hojear las primeras páginas, una punzada fría le recorrió la espalda. Eran informes confidenciales, registros de operaciones encubiertas y correspondencia interna que documentaban una red de corrupción y abuso de poder. Nombres familiares, algunos de ellos figuras respetadas en la comunidad, aparecían vinculados a acciones ilegales, abusos contra trabajadores
y encubrimientos que habían permanecido enterrados durante décadas. La fábrica no solo guardaba sus recuerdos, sino también la cruda verdad de traiciones perpetradas por aquellos que juraron proteger. Una determinación férrea se apoderó de Carlos, mezclada con un profundo malestar. Su propia historia y la de la fábrica se entrelazaban con esta infamia. La verdad, amarga y difícil de digerir, estaba más cerca de lo que imaginaba. Justo entonces, un sonido de pasos pesados y arrastrados resonó desde el pasillo exterior, acercándose a la puerta del archivo. Rex emitió un gruñido grave, su lomo erícido, sus ojos ámbar fijos en la entrada, alertando a Carlos de una presencia inminente. El coronel se quedó inmóvil, los documentos apretados en sus manos, preguntándose quién o qué estaba al otro lado de la puerta. Carlos no se quedó a esperar. Los pasos eran demasiado cercanos, demasiado definidos. Con los documentos apretados en una mano, abrió la puerta del archivo con un empujón calculado, listo para enfrentar lo que fuera. El pasillo estaba vacío, el silencio se había restablecido, pero el eco de los pasos aún resonaba en sus oídos. Rex, sin embargo, no dudó. Su gruñido se hizo más intenso, y con un tirón decidido, guió a Carlos por un estrecho corredor lateral, más allá de la nave industrial principal. El pasillo estaba aún más deteriorado, con el hormigón agrietado y telarañas colgando como velos grises. El aire se volvía menos denso, más fresco, indicando una salida cercana. El rastro olfativo de Rex era su única guía en la penumbra. Finalmente, el corredor desembocó en una abertura derruida en la pared exterior de la fábrica, donde alguna vez hubo un portón de carga. A través de ella, la luz del sol brillaba con una intensidad cegadora, y lo que parecía ser una presencia ominosa se reveló como una escena de pura inocencia. Afuera, en un claro cubierto de hierba alta, donde antes habría habido un patio, un grupo de niños jugaba despreocupadamente entre los restos oxidados de viejas máquinas. Sus risas cristalinas rompían el silencio opresivo de la fábrica, pintando un cuadro de alegría sobre el lienzo de la desolación. Un suspiro de alivio se escapó de los labios de Carlos. No era Augusto, no era una amenaza directa. Por un momento, la imagen de los niños libres y felices le trajo una punzada de paz. Pero esa paz fue efímera, rápidamente eclipsada por una ola de culpa que le atenazó el estómago. Esas mismas máquinas, esos mismos muros que para los niños eran un parque de aventuras, guardaban los ecos de vidas rotas y el dolor de promesas incumplidas. La inocencia de sus juegos contrastaba brutalmente con la oscuridad que Carlos había descubierto, y la carga de esa verdad
le pesaba aún más. Una de las niñas, la más pequeña, de unos 7 años, con coletas despeinadas y la cara manchada de tierra, notó la figura sombría del coronel en la entrada. Dejó su juego y se acercó a él con una curiosidad desarmante. «Hola, señor», dijo, su voz dulce y clara. «¿Siempre viene a ver la fábrica mágica?» Carlos se agachó a su altura, el nudo en su garganta impidiéndole responder de inmediato. «Fábrica mágica», repitió en voz baja. La niña asintió con entusiasmo. «Sí, aquí encontramos tesoros. Mi papá dice que aquí se hacían cosas muy importantes antes». De su pequeño puño sacó un objeto y lo extendió hacia Carlos. Era un pequeño tren de madera, pintado de rojo y azul, muy gastado, con algunas ruedas faltantes. «Lo encontré aquí, hace mucho. Me recuerda a cuando la fábrica era grande». Carlos tomó el tren, sintiendo la madera pulida por incontables manos infantiles. Esa pequeña pieza, un vestigio de una época en que la fábrica creaba no solo productos, sino también sueños, ahora era un simple juguete olvidado, un reflejo de la desvalorización del lugar. Otras voces se unieron. Los niños le contaron historias de sus juegos, de los fantasmas amistosos que imaginaban y de cómo sus abuelos hablaban de la fábrica con un brillo en los ojos, aunque sin entrar en detalles. Las palabras de los niños, llenas de inocencia y una nostalgia heredada, golpearon a Carlos con una intensidad inesperada. Vio cómo la comunidad había resignificado el espacio de un lugar de injusticia a un lienzo para la imaginación infantil. Una paradoja dolorosa. Las emociones de Carlos se arremolinaron. La ternura por la pureza de los niños, el peso de las revelaciones en su mano y el desasosiego por la verdad que aún acechaba. No era suficiente con su propia redención. Había inocentes afectados, vidas que merecían ser honradas y errores que debían ser corregidos. Carlos miró el tren de madera en su palma, luego a los ojos expectantes de la niña. La fábrica no era solo un mausoleo personal, sino un monumento a una historia colectiva, un relato incompleto que clamaba por justicia. Con una resolución renovada, Carlos apretó los documentos y el pequeño tren. Ya no buscaba solo respuestas para sí mismo, buscaba la verdad para los olvidados, para los que habían sido silenciados, y lo haría por esa niña, por su fábrica mágica y por todos aquellos cuya inocencia merecía un futuro sin las sombras del pasado. La tarea era inmensa, pero su propósito ahora era inquebrantable. Regresaría a la oscuridad de la fábrica, no solo como un hombre en busca de su pasado,
sino como un guardián de la justicia para los demás. Con una resolución que ardía en su interior, Carlos se puso de pie, el tren de madera y los documentos de los archivos en sus manos. Miró a la niña y a los otros niños que ahora se acercaban, atraídos por la curiosidad. Sus rostros, llenos de una inocencia desarmante, le recordaron el propósito inquebrantable que acababa de forjar. No es una fábrica mágica por sí sola, dijo Carlos con una voz que, aunque suave, transmitía una firmeza recién encontrada. Pero quizás juntos podamos descubrir la verdad para que el recuerdo de este lugar sea verdaderamente mágico para todos. La niña, con los ojos bien abiertos, asintió. Su sonrisa un rayo de sol. Los otros niños, percibiendo la seriedad en el tono del coronel y la emoción de su compañera, también asintieron como pequeños soldados listos para una aventura. Rex, sintiendo el cambio en el ánimo de su amo y la nueva energía que irradiaban los niños, emitió un ladrido alegre, su cola moviéndose con renovado vigor. Su lomo, antes ligeramente erizado por la cautela, ahora parecía más relajado, sus ojos ámbar brillando con una energía que contagiaba. ¿Qué hacemos ahora, señor?, preguntó uno de los niños, un chico un poco mayor, con los puños apretados con entusiasmo. Carlos sonrió. Ahora exploraremos con nuevos ojos. Esta fábrica guarda más que solo recuerdos y secretos. Guarda historias. Con el tren de madera en el bolsillo y los documentos bien guardados, se volvió hacia la penumbra de la fábrica. Pero esta vez no solo buscaré lo que busco, buscaremos juntos. Rex, adelantándose, meneó la cola y señaló con el hocico un pasillo lateral que Carlos no había explorado en profundidad. Una extensión de la fábrica que se adentraba en un laberinto de paredes más altas y ventanas aún más sucias. Los niños, llenos de un nuevo sentido de propósito, siguieron a Carlos y a Rex, sus pequeñas figuras desapareciendo en las sombras, sus risas ahora teñidas de una emoción contenida. El aire en esta sección era más denso, el olor a humedad y metal oxidado más pronunciado. La luz que se filtraba era mínima, pero lo suficiente para distinguir formas. Rex, con su nariz pegada al suelo, los guió a través de un laberinto de viejas cintas transportadoras y máquinas silenciosas, hasta una pared que parecía diferente al resto. No estaba cubierta de óxido y polvo, sino de lo que alguna vez fue un mural vibrante. Al acercarse, Carlos se dio cuenta de que no era un mural pintado, sino una colección de fotografías descoloridas, pegadas directamente sobre el hormigón. Era un mural de la comunidad, una crónica visual del pasado, una ventana a los días antes de que la oscuridad se apoderara de la fábrica. Había imágenes de trabajadores sonrientes, familias en días de campo, celebraciones de la fábrica con banderas y globos.
Una punzada helada le recorrió la espalda a Carlos. Cada imagen era un eco, un fragmento de una época que él había enterrado con tal profundidad que dolía recordarla. Una fotografía en particular capturó su atención, casi arrancándole el aliento. En ella, un grupo de jóvenes trabajadores posaba con orgullo frente a la entrada principal de la fábrica, los brazos entrelazados, sus rostros llenos de esperanza. Entre ellos, Carlos reconoció una figura que le resultaba dolorosamente familiar. Un hombre de su misma edad, con una sonrisa amplia y ojos llenos de vida, idéntico al que había sido su mejor amigo, Mateo. Pero no era la imagen de la amistad lo que lo asaltó, sino la memoria vívida de la traición y la injusticia que Mateo había defendido y en la que, para su horror, había estado implicado. Carlos sintió una oleada de recuerdos ajenos, pero extrañamente cercanos, inundándolo. El rostro sonriente de Mateo, ahora grabada en una foto vieja, era una herida reabierta. Recordó discusiones acaloradas, advertencias que no fueron escuchadas, la dolorosa fractura de su amistad y la gradual transformación de Mateo de un joven idealista a un engranaje más en la máquina de la corrupción. Las cicatrices de su propia historia, las que creyó haber sanado, volvieron a doler con cada pulsación de su corazón. Los niños, con su inocencia, observaban las fotografías, señalando y comentando sobre la ropa y los peinados antiguos. «Parecen felices, ¿verdad, señor?», dijo la niña, sin darse cuenta del tormento interno de Carlos. «Sí, pequeña», respondió Carlos, su voz apenas un susurro. Lo eran. La aparición de Mateo en el mural, ese amigo perdido y cómplice de las injusticias, fue un golpe devastador, pero también una revelación crucial. Ya no era solo una cuestión de los secretos de la fábrica o su propio pasado. Ahora, la búsqueda de la verdad se entrelazaba con el destino de Mateo, con la historia de un hombre que había sido una parte fundamental de su vida. Necesitaba saber qué le había pasado a Mateo, cómo se había involucrado tan profundamente y si alguna vez se había arrepentido. Con una determinación renovada y una carga emocional más pesada, Carlos se giró hacia donde había entrado. Los niños, sintiendo el cambio en su atmósfera, se quedaron en silencio, pero sus ojos permanecieron fijos en él, expectantes. «Hay más cosas que debemos ver», dijo Carlos, mirando a cada uno de ellos, una conexión silenciosa formándose en el aire. Cosas que tal vez ya habíamos visto, pero que ahora, con estos recuerdos, significarán algo más. Miró a la niña y al pequeño tren que ahora llevaba en su bolsillo. Regresaremos a donde empezamos, y esta vez no dejaremos que ningún secreto permanezca enterrado.
por Mateo, por los que sufrieron y por ustedes, que merecen saber la verdad de este lugar. Su propósito, antes inquebrantable, ahora se había convertido en una misión sagrada, con la promesa de justicia brillando en sus ojos cansados pero resueltos. Carlos se quedó inmóvil frente al mural, la imagen de Mateo grabada a fuego en su mente. El dolor de la traición y la injusticia, reavivado por ese rostro sonriente, lo dejó sin aliento. Los niños, ajenos a su tormento, seguían susurrando sobre las fotos. Carlos apretó los documentos y el pequeño tren en sus manos, su misión ahora más personal y urgente que nunca. La búsqueda de la verdad ya no era solo por los olvidados, sino también por Mateo, su amigo, cuyo destino se entrelazaba dolorosamente con la oscuridad de la fábrica. Rex, que había estado observando a su dueño con una atención casi humana, comenzó a moverse inquieto. Sus orejas se alzaron, sus fosas nasales se dilataron, olfateando el aire con una intensidad febril. Emitió un gruñido bajo, diferente a los anteriores, no de amenaza, sino de descubrimiento. Luego, con movimientos decididos, se dirigió hacia un rincón oscuro y polvoriento, detrás de una pila de tambores metálicos oxidados, donde la luz apenas llegaba. Rasgó el aire con sus patas delanteras, arañando el suelo con insistencia. Carlos, entendiendo la señal de su fiel compañero, se acercó, el corazón latiéndole con una mezcla de anticipación y temor. Apartó con dificultad los tambores, revelando una pequeña cavidad en la pared, semioculta por escombros y telarañas. Allí, bajo una capa de suciedad y el olvido de décadas, descansaba una vieja caja de madera con las bisagras corroídas y la superficie carcomida. Parecía un ataúd de secretos. Con manos temblorosas, Carlos levantó la caja. El peso era sorprendente, sugiriendo un contenido denso y pesado. Al abrirla con un crujido lúgubre, el aire se llenó con el olor a papel viejo y moho. Dentro, cuidadosamente apiladas, encontró una colección de cartas amarillentas y recortes de periódicos, todos sellados con el paso del tiempo. Las cartas, escritas con caligrafía elegante pero desvanecida, hablaban de reuniones secretas, de tratos turbios y de la manipulación de licitaciones. Los recortes de periódicos, a pesar de sus titulares sensacionalistas, apenas arañaban la superficie de la verdad. A medida que leía, los nombres familiares resurgieron. Augusto, el capataz del diario, e incluso el suyo propio, Carlos, apareció en referencias indirectas, en listas de personal, en registros de supervisión. La punzada de malestar se transformó en una puñalada helada de culpa. No había sido solo un espectador distante. De alguna manera,
por acción u omisión, había sido parte de aquella maquinaria. Recordó las promesas que había hecho a sí mismo al unirse al ejército, los ideales de justicia y verdad que había jurado defender, ahora desdibujados por la memoria y la complicidad silenciosa. Cada línea era un recordatorio de un pasado que creyó haber borrado, pero que lo había estado esperando pacientemente en las sombras. Las revelaciones se sucedían, una tras otra, tejiendo una red de corrupción que se extendía mucho más allá de las paredes de la fábrica, involucrando a figuras influyentes de la comunidad, algunos de los cuales todavía ostentaban poder. La fábrica no era solo un nido de explotación, sino el corazón de una vasta conspiración. En medio de su creciente tormento, un grito agudo y repentino de los niños resonó desde el exterior, rompiendo el silencio denso y sacando a Carlos de su trance. El sonido, lleno de una inocencia que contrastaba brutalmente con la oscuridad de los documentos en sus manos, le recordó la vulnerabilidad de la verdad que ahora cargaba. Esas risas, esas vidas jóvenes, estaban construyendo su futuro sobre los cimientos de secretos y mentiras. Carlos cerró los ojos, apretando la caja de madera. La verdad, cruda y dolorosa, era suya. La carga era inmensa, podía enterrarla de nuevo, proteger la frágil paz que la comunidad había construido, o podía desenterrarla por completo, arriesgándose a destruir el presente en nombre de un pasado que parecía consumir a todos. La decisión se cernía sobre él, pesada y abrumadora, una elección entre el silencio protector o la justicia devastadora. El grito agudo de los niños perforó el silencio denso de la fábrica, arrancando a Carlos de su tormento interno. Sus ojos se abrieron de golpe y apretó la caja de madera y los documentos con una determinación feroz. La imagen de la niña, el pequeño tren en su bolsillo, las risas inocentes resonaron en su mente, disipando cualquier rastro de vacilación. No había elección posible, la verdad, por dolorosa que fuera, merecía ser desenterrada. No podía condenar el futuro de esos niños a crecer sobre cimientos de mentiras y silencio. Con una resolución fría, regresó a la luz tenue de la nave principal, con la caja de madera bajo el brazo. Augusto, como si hubiera estado esperando, emergió de las sombras, su figura imponente proyectando una larga sombra. Sus ojos penetrantes escudriñaron a Carlos, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios, una que Carlos ya no temía. «Parece que has encontrado algunos de los tesoros de la fábrica, Carlos», dijo Augusto con un tono burlón, sus ojos fijos en la caja. «Espero que no sean demasiado pesados para tu conciencia». Carlos no le dio la oportunidad de continuar.
Estos no son tesoros, Augusto, son las pruebas de la codicia y la traición que enterraron este lugar que hace muchas vidas, y tú, por lo que veo en estas cartas, fuiste una parte clave de ello. Abrió la caja, revelando los documentos amarillentos. Aquí hay registros de licitaciones manipuladas, de tratos con la mafia, de abusos contra los trabajadores, nombres, fechas, detalles, todo está aquí. Y el tuyo, Augusto, aparece más de una vez. El rostro de Augusto se contrajo, perdiendo su pose. Estás delirando, viejo. Esos son papeles viejos, sin valor. Manipulados, seguramente. Intentas reescribir la historia para tu propio beneficio, como siempre. Su voz, antes burlona, ahora tenía un matiz de desesperación. «¿Manipulados?», replicó Carlos, su voz firme y cargada de una nueva autoridad. «Aquí hay cartas escritas por el capataz, por otros supervisores, incluso un recibo con tu firma de un pago ilícito. ¿Y esto?». Carlos sacó el trozo de carta que encontró con la llave. Una disculpa, una confesión de arrepentimiento. ¿Sabes quién la escribió, Augusto? ¿O a quién se la enviaron? Augusto retrocedió un paso, sus ojos brillando con una mezcla de ira y miedo. «No sabes lo que estás haciendo, Carlos. Estás desenterrando demonios que deberían permanecer dormidos. Esto te destruirá a ti y a todos los que te rodean». Rex, que había permanecido en silencio observando la tensa escena, emitió un gruñido grave, su lomo ligeramente erizado, sus ojos ámbar fijos en Augusto. Se movió sutilmente, posicionándose entre Carlos y el hombre, un bastión de lealtad inquebrantable que reforzaba la integridad de su dueño. Carlos, sintiendo el apoyo silencioso de su fiel compañero, sintió cómo una transformación se apoderaba de él. El nudo en su estómago se disolvió, reemplazado por una fría determinación. La culpa persistía, pero ahora servía como motor. No había vuelta atrás. Ya no se trataba solo de su pasado, ni siquiera de Mateo. Se trataba de honrar a los que habían sufrido, de reparar las injusticias. «Esta vez, Augusto», dijo Carlos, su voz resonando en la vasta fábrica. «La verdad no será silenciada. Me destruya o no, la verdad merece ser contada». Con Augusto enmudecido por la revelación y la inquebrantable postura de Carlos, el coronel dio media vuelta, dejando al hombre solo en las sombras. Regresó al archivo, la sala ahora no solo un mausoleo de documentos, sino un centro de operaciones. Desparramó las cartas, los recortes, el diario del capataz y los informes confidenciales sobre el viejo escritorio. La fotografía de Mateo, ahora dolorosamente presente, fue colocada en el centro. La luz tenue de la pequeña ventana alta apenas iluminaba la maraña de pruebas que tenía delante. La lucha apenas comenzaba, lo sabía,
pero con cada documento que organizaba, con cada hilo que desentrañaba de la vasta conspiración, sentía que su propósito se hacía más claro y su resolución más inquebrantable. Era hora de la verdad, y Carlos, con Rex a sus pies, estaba listo para desvelarla. Carlos, con Rex fielmente a sus pies, se sumergió en la maraña de documentos. Cada carta amarillenta, cada recorte de periódico, cada informe confidencial era una pieza más en el sombrío rompecabezas. Sus manos, que habían sostenido armas y mapas de batalla, ahora palpaban la frágil historia de la corrupción y la desesperación. El dolor de su propia implicación, por acción u omisión, era una herida abierta, un infierno emocional que lo consumía. Entre los legajos del capataz, descubrió un pequeño cuaderno de cuero desgastado. No era un diario oficial, sino las reflexiones personales de Mateo, su amigo perdido. Con el corazón en un puño, Carlos leyó palabras escritas con la caligrafía familiar de Mateo. Hablaban de presiones, de amenazas veladas contra su familia, de la gradual erosión de sus ideales. Mateo lamentaba profundamente su participación, deseaba haber sido más fuerte y expresaba un arrepentimiento desgarrador por las injusticias que se habían cometido. Pidió perdón no solo a las víctimas, sino a Carlos mismo por la amistad que se había roto. Una ola de tristeza y comprensión inundó a Carlos. La ira que había guardado contra Mateo durante décadas se disolvió en compasión. No era una reconciliación de palabras, sino de almas. Un perdón silencioso que trascendía el tiempo y la muerte. Las cicatrices de su propia historia no desaparecieron, pero el veneno que las infectaba comenzó a sanar. Mientras Carlos terminaba de leer, el tenue rayo de sol que entraba por la ventana alta se intensificó y escuchó de nuevo las risas de los niños. Más cerca ahora, habían vuelto a entrar en la fábrica, atraídos por la curiosidad o quizás por el instinto. Sus pequeñas figuras se asomaron por la entrada del archivo, observando a Carlos con ojos grandes y expectantes. Carlos levantó la vista, los documentos de Mateo aún en sus manos. Miró a los niños, a sus rostros inocentes que representaban el futuro. Sabía que no podía simplemente entregar estos papeles a las autoridades y esperar que todo se arreglara. La verdad era más compleja, el dolor más profundo. Necesitaba un acto de purificación, un símbolo visible del fin de una era y el comienzo de otra. Con una determinación silenciosa, Carlos se levantó, salió del archivo, llevando la caja de madera y el diario de Mateo. Los niños lo siguieron en silencio, sus risas apagadas por la solemnidad del momento. En el centro de la nave industrial, donde los rayos de sol filtrados caían con más fuerza,
Carlos colocó los documentos sobre una pila de escombros de madera, lejos de cualquier material inflamable de la fábrica. Sacó un encendedor de su bolsillo. El fuego crepitó, lamiendo los bordes amarillentos del papel. Las cartas, los recortes, los informes de corrupción y el diario de Mateo se consumieron lentamente, las palabras borrosas ascendiendo en espirales de humo. Era un acto de liberación, no de olvido. Las llamas danzaban, proyectando sombras fantasmales que parecían despedirse de los viejos fantasmas de la fábrica. La luz del sol se filtraba más brillante a través de las ventanas rotas, mezclándose con el resplandor de la hoguera, pintando un cuadro de purificación y esperanza. Los niños observaban en silencio, sus rostros iluminados por el fuego. No entendían completamente el significado, pero sentían la poderosa emoción del momento. Rex se sentó fielmente junto a Carlos, su cola moviéndose suavemente, sus ojos fijos en las llamas. Cuando el último fragmento de papel se convirtió en ceniza, Carlos miró a los niños. «Esta fábrica», dijo con una voz clara y tranquila, «guardaba muchos secretos y mucho dolor, pero ahora hemos desenterrado la verdad, y con la verdad podemos construir algo nuevo. Ya no es la fábrica del miedo ni la fábrica del olvido. Será lo que nosotros juntos decidamos que sea». Los niños asintieron, una nueva luz en sus ojos. Carlos sintió que el peso de las décadas se desprendía de sus hombros. La culpa no había desaparecido por completo, pero se había transformado en un propósito inquebrantable. Ya no era el guardián de un pasado doloroso, sino el arquitecto de un futuro más justo. Con Rex a su lado y las miradas expectantes de los niños como su guía, Carlos cerró la puerta de la vieja fábrica, no para enterrar el pasado, sino para iniciar un nuevo capítulo, uno donde la justicia y la esperanza pudieran florecer sobre las cenizas del olvido.